Una compañera me comentó que no iba a poder entrar a su clase, porque tiene mal su ¿Quién es? internet. Se llama Ah, eh, Gloria Estefanía Archundi Aguilar. ah, ya, ubico, sí. Gloria. Sí, a veces tienen problemitas de internet. Bueno, esperemos que ya Gracias. empiece. Sí, no hay cuidado. Este, ya nos empiece a grabar para que también quede completa la grabación. Ahí está ya. Bueno, entonces voy a compartir. Ok. Allí nos quedamos la clase pasada, si ya les llegó la diapositiva. Vamos a continuar, como les decía, ya era seguir con ejercicios. Pues es un tema bastante sencillo, no es muy complejo pero muy útil, sobre todo en las aplicaciones. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio, dice un bloque que tiene una masa de 2 kilogramos, que es el que tenemos aquí. Se le da una velocidad inicial de 1 metro por segundo, aquí está indicada. Cuando está en la parte superior, en este caso de un cilindro, aquí vemos que esto es algo circular, que es liso. Si el bloque se mueve a lo largo de una trayectoria de 0.5 metros de radio, está la medida, determinar el ángulo θ máximo al cual empieza a despegarse de la superficie del cilindro. Correcto. Entonces nos dan condiciones iniciales que vienen desde digamos, una situación lineal y entra en esta etapa de una curva. Y pues nos dan el dato, 0.5. Hay un θ, un ángulo, en el que entonces la partícula va a ser, es decir, viene así como empieza aquí. No es aquí. Bueno, ahorita vamos a cambiar. Aquí. Bueno, entonces lo que va a suceder es lo siguiente. Va a ir agarrando pues una trayectoria, pues como la indicada ahí en la grafiquita que está esto. Bueno, y va sobre la superficie. Y en algún momento va a ser lo siguiente. Aquí hay que girarlo un poquito. Ahí, más o menos. Entonces, lo que va a suceder es que va a empezar a agarrar a despegarse. Voy a girar un poquito. Así, más o menos. Ese es el ángulo. Cuando esté allí, va a empezar a hacer esto. Ya se salió de esta superficie. Eso es lo que está diciendo el enunciado. Bueno, pero hagamos un diagrama completo para que ilustremos mejor lo que está sucediendo. ¿Okay? Aquí está. Justo que está aquí sería ya este. Aquí está en una etapa intermedia, aquí está en la parte inicial. Bien, tomemos datos. Entonces tenemos que esto, como es circular, tiene 0.5, siempre. ¿Sí? Bien, ahora aquí lo importante es cómo va, perdón, cómo va moviéndose, cómo va perdiendo altura, en este caso, el cuerpo. Que va bajando. De tal manera que cuando estamos aquí, el θ máximo es el que estamos, aquí está dibujado, cuando va a suceder esto. Y aquí es una parte intermedia en la que va todavía sobre la superficie, digamos que fuera esto. Bien.
Cuando está totalmente aquí en esta posición, es R. ¿Y cuánto vale R? 0.5. Bien. Conforme va empezando a moverse, a descender, entonces aquí hay una altura. Esa altura, digamos que este es un triángulo, pues una. Entonces, aquí, este ángulo cada vez vemos que va ampliando. Entonces aquí hay una proyección de este triángulo que es el coseno. En este caso, el coseno de teta, es decir, entre más va creciendo el ángulo, esta altura va haciéndose más grande, ¿verdad? De tal manera que es el descenso que está sufriendo el bloque. Cuando está aquí, es 0.5 por 1. 0.5 por el coseno, en este caso sería de 90 grados. Entonces, no ha descendido nada. Conforme va creciendo el ángulo, entonces va sufriendo ese descenso. Por esa razón está así. Y este es precisamente lo que está bajando el bloque. Entre más ángulo, más baja. Bien. Digamos entonces que este es el tramo que va bajando. Y esto sería entonces el total. El total, es decir, por ejemplo, aquí si ya llega a ser 90 grados, entonces ya prácticamente estaría en la horizontal. Bien, esa es la razón por que el diagrama está así. ¿Cómo es que va variando esto? ¿Verdad? Bien, entonces si ya tenemos aquí identificado cómo se va moviendo el bloque, aquí observamos que hay una tangente. Aquí hay una normal. Ya vimos ese tema. Aquí nos va a volver a servir. Okay. Si ya está el diagrama y ya lo hemos entendido, pues sabemos de que aquí se está presentando lo que ahorita comentaba. Una masa por aceleración normal y masa por aceleración tangencial. Es lo que está sucediendo en este diagrama que tenemos aquí. Esta fuerza normal es la que sostiene el bloque, la que hace que no baje. Es decir, aquí hay una fuerza que está impidiendo que el bloque se venga para acá. ¿Sí? Pero el peso del bloque se está manifestando así como lo tenemos aquí. ¿Sí? Se está manifestando en esta dirección. Muy bien. Entonces allí ya estamos combinando. Vean cómo otra vez estamos usando estas fórmulas de componentes normal y tangencial. Bueno, vamos entonces a movernos ya en la parte de análisis. Si ya tenemos los diagramas bien identificados, ya podemos proceder a las fórmulas. Se quedó pues de que T1 es la energía la energía cinética que lleva el cuerpo cuando empezamos a hacer el análisis de que en este caso 1/2 de la masa por velocidad 1. Y nos dijeron que en la parte, a la hora que entra en esta parte de aquí, de la parte alta, aquí ya trae una energía. Aquí es donde está 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, 1. ¿Sí? Es lo que tenemos en esta, tardando un poquito, ahí está. ¿Sí? Y más trabajo de 1 a 2. ¿Qué es trabajo de 1 a 2? Es el cambio de posición. ¿Sí? Acuérdense que era fuerza, distancia, el concepto de trabajo. Entonces aquí es cuánto está descendiendo el bloque. Es decir, que viene de arriba hacia abajo.
Y eso va a ser igual, como vimos la clase pasada, a T2. T2, que es energía cinética con la que queda el bloque después de que a donde nos interesó hacer el análisis. Entonces aquí está la ecuación general, los términos que intervienen, velocidad, masa, aquí fuerza, distancia, velocidad, masa. Damos datos ahora. Nos dijeron que la masa del bloque es de 2 kilogramos, que la velocidad que tiene antes de empezar a ascender de 1 metro por segundo y elevado al cuadrado. Y luego 2 kilogramos por 9.81, ¿cuánto es? 19.62. O sea, esto es lo que les decía ahorita, fuerza, distancia. Pero ahorita es peso, distancia, ¿verdad? Ok. Y luego, ¿cuánto ha descendido? Justo lo que teníamos aquí, esto. ¿Sí? Este término, 0.5, es el descenso, o sea, cuánto se ha movido el bloque en dirección vertical. Es la dirección donde sí se hace trabajo. Bien, vamos a ver que regrese en diapositiva. Aquí está el término. Entonces, 0.5 por 1 menos coseno de teta máximo es lo que va descendiendo. 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Hacemos operaciones y despejamos la velocidad 2 en función de ¿quién? Del ángulo. ¿Sí? Aquí es nada más que vayan probando las operaciones. Esto va multiplicando por 0.5 y luego por 1 y luego por coseno máximo, etcétera. Esto es ya un escalar. Aquí la B2 no la conozco. Bien, hasta allí podemos llegar por el momento, usando trabajo y energía. ¿Verdad? Bien. Hay dos incógnitas en esta ecuación. ¿Cuál es? Teta máxima y velocidad 2. De manera que es necesario la ecuación de movimiento en la dirección normal, que fue lo que se indicó en la figura. Aquí está. Masa por aceleración normal. Eso es lo que nos permite poder llegar a la solución del problema. Ok. Pues aquí tenemos dirección normal. Aquí está. Sumatoria de fuerzas normales es igual a masa por aceleración. ¿Okay? Empezamos a revisar. Entonces, menos NB, por acá sí, la anterior, aquí, vamos a ver, aquí está, NB, y aquí está el peso, el 19.62 por el coseno de ese ángulo, ¿sí? Aquí es donde están esos términos, los que teníamos ahorita aquí, a ver, ahorita que regrese, eso es. Aquí está. ¿De dónde salió? De lo que acabo de mostrar allá. El peso por el coseno del ángulo teta. ¿Y qué es masa? Bueno, esto es masa por aceleración normal. Es igual a 2. Y sabemos que la aceleración normal es igual a velocidad al cuadrado sobre ρ. ¿Sí? Sabemos que el radio del cilindro es 0.5. Es un dato. Ahora sí. Tenemos NB. Más bien hemos sustituido aquí la ecuación. Ah, bien, pero ahora, ¿qué podemos simplificar o qué dice el problema? Dice el problema, ¿cuál es el ángulo máximo o teta máximo cuando empieza a despegarse del cilindro? Allí sale entonces una de las incógnitas. Cuando el bloque deja la superficie del cilindro es cuando sucede teta máximo. ¿Y qué debe suceder con NB? Si ya se despegó del cilindro, significa que NB ya se convirtió en
0. Y la velocidad, pues es la velocidad que tenemos aquí, que le estamos llamando velocidad 2. De tal manera que este término, si ya se despegó, ya es igual a 0. Y con esto entonces tenemos disminuir una incógnita, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? De esta ecuación, despejar, por ejemplo, coseno de teta máximo, ¿verdad? Y aquí está. Y esto es nuestra ecuación 2. Eso nos ayudó mucho para poderle dar solución al problema. Eliminando entonces, por ejemplo, la incógnita b cuadrada entre las ecuaciones 1 y 2, es decir, entre la 1 que está aquí, esta, y aquí está otra vez. ¿Qué significa? Que ya se eliminaron, o sea, al dividir aquí entre b cuadrada y esta también entre b2 cuadrada, entonces, o bien igualando las ecuaciones, que es, si yo despejo b2, esto se va para allá, y tengo que igualar estos términos con esto que tengo aquí. Cualquiera de los dos caminos me llevan al resultado. Bueno, entonces ya sucedió eso. Ya fue reemplazado, en este caso, B2. Eso simplificó el problema y ya nos quedó nada más teta máximo, que es lo único que nos queda en esta ecuación. Resolviendo esta ecuación, resulta que hay un teta máximo a 0.735 el factor, ¿sí? Así que ese teta máximo ya su inverso es igual, o sea, coseno inverso de 0.735, van a encontrar que es 42.7. Ese fue el camino que nos condujo a la solución y ya tenemos la respuesta. Entonces, ya teniendo la respuesta, podemos regresar. Entonces, aquí va a medir 40 y tantos grados. Y ya va a suceder esto. Gracias a que aquí pudimos hacer que n, cuando ya despega, repito otra vez, ya no está soportando carga. ¿Okay? Bien. Este tipo de problemas, pues es un bloquecito, ¿sí? Pero cuando, por ejemplo, ustedes estén en lo que se llama, por ejemplo, diseño de obras hidráulicas, hay unas estructuras que se llaman cimacios, estructuras parte de por ejemplo, de un vertedor. Por ejemplo, se usan mucho en las presas, en muchas estructuras para que el agua se conduzca de la manera más fácil, que no destruya las estructuras. Eso es lo que se hace. Entonces aquí significa que diseñamos esta estructura, lo ligamos, por ejemplo, aquí cuando ya despega, le colocamos otra curva, y si esto en lugar de bloque fuera agua, ya lo conducimos de manera más, de manera que no destruya las estructuras. Ya ven que el agua, cuando es en gran cantidad y con mucha velocidad, destruye todo. ¿Sí? Recientemente, sin duda, se han dado cuenta de las noticias, inundaciones, arrastre de muchas cosas, etcétera. Pero porque allí va el agua de manera desordenada, sin conducirla. Lo que hacemos los ingenieros es precisamente diseñar estructuras que permitan que el agua se conduzca de manera que no cause daño. Para allá va este conocimiento. No es llenarnos nada más de información, sino más bien es formación. El para qué me puede servir. ¿Sí? Lo van a combinar con muchas otras cosas, por ejemplo, lo que les mencionaba en obras hidráulicas, por ejemplo. Aquí está el principio de todo eso que van a ver más adelante.
Por mencionarles, pues, una de las aplicaciones que le van a encontrar más adelante. Y eso nos sirve mucho, ese dato que acabamos de calcular. Claro, si cambiamos las condiciones iniciales, etcétera, y todo eso, pues este ángulo va a cambiar. Pero los modelos matemáticos son los mismos. Nuestra gráfica prácticamente es la misma, ¿verdad? ¿Qué haríamos? Pues a estos modelitos cambiarle los datos según las condiciones que nos den. Concluye ese ejercicio. La recomendación es repasarlos, ¿verdad? Bien. Cambiamos de tipo de problema. Trabajo y energía. Por ejemplo, el sistema mostrado está en reposo cuando se aplica una fuerza constante de 150 newtons al collarín B. Aquí se observa. Inciso A. Si la fuerza actúa durante todo el movimiento, determinar la rapidez del collarín B al golpear el soporte C. Es decir, durante toda la trayectoria se sigue aplicando esa fuerza de 150, va a llegar hasta aquí, al tope. ¿Cuál será la velocidad de llegada en C? Es lo que nos pregunta. Inciso B, ¿después de qué distancia D? Ahorita vamos a indicarla por ahí. Se deberá eliminar la fuerza de 150 newtons. Si el collarín debe llegar al soporte C con velocidad 0, es decir, que apenas llegue a tocar el punto C. Okay, bien, esa es la condición que nos dan. Este collarín tiene 8 kilogramos. Este contrapeso tiene 3 kilogramos. Aquí son 600 milímetros, por si no lo alcancen a ver. Bien. Empecemos pues con algo. Ese algo es interpretar el comportamiento. Allí todavía no lo hemos pasado. Pero bien, también así se ve bien los a mano. Tenemos una situación, es decir, aquí está el collarín B. Se va a empezar a mover hasta llegar al tope y parte del reposo. Aquí va con cualquier velocidad y aquí va a llegar con una velocidad 2. O sea, este es el movimiento de este collarín. ¿Qué le va a pasar a este bloque de 3 kilogramos? El A, como están conectadas las partículas, al moverse B a la izquierda, A tiene que subir, porque es el que le va dando longitud a este tramo de cuerdas. Y entonces tiene que subir. Aquí está. Parte del reposo. Y quiere decir que cuando B pegue en C, también este contrapeso va a tener una velocidad 2. O sea, la velocidad del bloque A tendrá una velocidad 2. ¿Sí? ¿Sí? No sé si tiene allí algo más. No. Está. Muy bien. Eso es lo que tenemos que aprender o debemos hacer para plantear bien el problema. Si lo hacemos aquí así como está, es muy arriesgado. Lo mejor es bosquejar generando un diagrama de cuerpo libre. Por eso la insistencia. Ahora, ¿qué más debo hacer? Buscar una forma en que pueda establecer las ecuaciones. Bien. En primer lugar, la masa en este caso es de 3 kilogramos. Vale 29.43 newtons Ahora, dice aquí, dice el sistema mostrado en reposo se aplica una fuerza en el collarín B. Si es una fuerza, dice, durante el movimiento, determina la rapidez. Bueno, aquí significa que es liso totalmente la superficie sobre la que se está deslizando el collarín B. No nos menciona que haya fricción. ¿Sí?
Bien. Tenemos que recurrir a la cinemática. Es decir, aquí están las longitudes que se están modificando. Por ejemplo, aquí vemos tramos que le dan, que permiten que se mueva B. Es decir, si estos cables se alargan, B se mueve hacia la izquierda. ¿Sí? Ok. Entonces aquí, por ejemplo, como se ve en cinemáticas, si yo cortara aquí y aquí, tendría dos tramos de cuerda. Por eso dice 2 veces SB. SB es la distancia que está recorriendo el collarín, en este caso B. Bien, más SA, ¿quién es? Es el tramo que tengo aquí. Quiere decir que entonces la cuerda es igual a un tramo que le llamamos SA y 2 tramos que le llamamos SB, así se ve en cinemática. Y finalmente se encontró que esta cuerda ni se estira ni se comprime, no se alarga ni se comprime. Por eso le llamamos L. Es la misma. Si lo desmonto y mido cuántos metros tiene, si mide 5 todo, valdría 5. Si vale 10, valdría 10. Bien. Y luego encontramos que para la velocidad de un cuerpo es derivar la distancia con respecto al tiempo. Aquí ya hemos derivado. Entonces, 2 veces la velocidad de B es derivar este término, más la velocidad de A es derivar este término. Y hace un momento les dije, L es una constante, que puede ser 5, puede ser 10. Todos sabemos que al derivar una constante esto es igual a 0. Podemos despejar. Velocidad de A es igual a menos 2 veces la velocidad de B, con este símbolo. Ya tenemos entonces algo que me va a servir sin duda. Por eso lo estamos preparando. Está preparada la información. Ahora sí, me voy a las ecuaciones del principio de trabajo y energía. Pero vean cómo tenemos que empezar a plantear para que efectivamente demostremos que sí sabemos resolver los problemas. Si esto no lo pongo, si me voy de este dibujito y ya me voy a las ecuaciones, pues pudiera haber duda, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde salió alguien aquí? Creo que... bueno, aquí vamos a ver, voy a revisar algo. Algo por ahí se me... Esto no. Bueno, aquí vamos a quitar esto también. Aquí esto lo quitamos. Vamos a ver. Entonces aquí hay que bueno, en la parte, la primera, voy a ver, creo que se me perdió por ahí alguna pequeña información. Déjenme ver si al regreso de todo esto. Aquí, creo que está. Vamos a ver. Ajá. Bueno, es lo que ya tengo allí. Y sí, eso. Bueno, vamos a quitar esto. Ahí está. De tal manera que ahora sí, lo que les decía, vamos a mover esto. Quede bien. Las ecuaciones. Que una vez que ya preparé esto, ahora sí. T1 más trabajo 1, 2 es igual a T2. Condición inicial, velocidad igual a 0, tanto en A y en B. Es lo que dice aquí, parte del reposo. Entonces, de ahí salió esa información. Al ser velocidad 1 igual a 0, ya saben que esto es igual a 1 medio de la velocidad al cuadrado. Pero como B1 es igual a 0 para ambos, este término se volvió 0.
Ahora, nos dijeron que se va a mover esta cantidad, lo que tenemos aquí, 0.6 de metros. ¿Y cuánto es la fuerza? 150, es lo que tengo aquí. Este es trabajo debido a la fuerza, que es fuerza a distancia. Es lo que tengo aquí. ¿Quién más hace trabajo? A la hora que este collarín se mueve a la izquierda, este se mueve hacia arriba, pero lo está haciendo de manera opuesta, ¿sí? Mientras se está moviendo hacia arriba, el peso de este está actuando vertical hacia abajo. Es decir, si coloco, por ejemplo, aquí, este es un vector que está aquí, el peso. Y sin duda, recordando lo que vimos la clase pasada, ahí apareció el vector. Entonces, este es el vector W. El que tenemos es este, 29.43, por ahí aquí está. Ok, bien. ¿Y por qué 1.2? Porque este se va a mover 0.6 de metros, es decir, esta cuerda de aquí se va a mover 0.6 y esta otra 0.6 para que llegue en C. ¿Quién va a proporcionar esa longitud? El acortamiento que está sufriendo esta parte del cable, que es esta. Y por eso aquí observen 1.2, por ser dos cables. ¿Okay? Bien. De allí sale entonces este valor de 1.2. Y luego, ¿qué sucede? 1/2 de la masa de A por la velocidad de A al cuadrado. Entra en movimiento tanto el bloque A como el bloque B, pero no llevan la misma velocidad. Aquí ya se dio, ¿sí? Para eso se preparó esta parte del problema. Más el otro bloque se va a mover si entró en movimiento 1/2 de la masa del bloque B por la velocidad de B al cuadrado. Ese es el T2, ¿verdad? Que entraron en movimiento los dos bloques. Bien. Haciendo operaciones esta parte se convirtió en 90. Esto se convirtió en menos 35.16. ¿Por qué el signo? Allí es donde iba. Mientras W está actuando, el peso de A, está actuando aquí, pero vertical hacia abajo. Mientras el peso de A lo hace hacia arriba, el desplazamiento lo hace hacia abajo el peso de A su sentido, mientras el desplazamiento es hacia arriba. ¿Y qué dijimos cuando los vectores eran opuestos? Desplazamiento con fuerza, que hacía trabajo negativo. Y por eso el signo de aquí. ¿De acuerdo? Por eso decía, no es que vamos a poner por poner signos, sino hay una razón física que lo debe sustentar. Ya está entonces justificado el por qué el signo, mientras que también para el bloque B coincide la fuerza hacia la izquierda, coincide el desplazamiento hacia la izquierda. Entonces tienen el mismo sentido y por lo tanto hacen trabajo positivo. Es por ello que aquí hay un signo positivo. Bien. Eso va a ser igual entonces a poner en movimiento los dos bloques, las dos masas. Ponemos aquí el valor de la masa de A, la masa de B, y las velocidades al cuadrado de tanto de A como de B, que no son iguales. Pero aquí está la equivalencia. ¿Sí? Entonces allí ya tenemos pues
esa parte de vamos a verificar esto. Y entonces aquí es donde tenemos que empezar a simplificar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar entonces, esto ya hacemos la resta, etcétera. Aquí esto, las operaciones de aquí, etcétera, y vamos. Y esto es un escalar. Aquí ya pudimos encontrar, es decir, aquí por ejemplo, ¿qué se hizo? 1.5, pero se sustituyó la velocidad de A. Aquí está, miren. Aquí está la sustitución. Menos 2 veces la velocidad de B, que es lo que dice aquí. Lo reemplazamos. ¿Y qué sucedió con eso? Disminuimos una incógnita. Y eso me permite determinar la velocidad de B cuando este collarín llega a tocar el punto C. Esa es la respuesta del inciso A. Decía, actúa... sí. A, si la fuerza actúa durante todo el movimiento, determinar la rapidez del collarín B al golpear el soporte C. ¿De cuánto es? 2.34 metros por segundo. Con esa velocidad va a pegar en el bloque C, en el punto C. Quedó contestado el inciso A. Luego viene la pregunta, ¿después de qué distancia D se deberá eliminar la fuerza de 150 si quiero que el collarín llegue al soporte con velocidad cero? Apenas llegue a tocar. Ah, bien. La fuerza, pues, es una constante. Y actúa durante una distancia que le vamos a llamar D. Pero el peso de A actúa ¿cuánto? Es decir, cuando llega aquí, alargó 2 veces 1.5. Y así como se vio en el inciso A, ¿quién proporciona esa distancia, ese alargamiento de estos dos partes del cable? El A. Y por eso aquí volvemos otra vez a repetir que A se va a mover 1.2. Bien. Aplicamos otra vez principio de trabajo y energía. Energía, trabajo, energía. Y ahora volvemos otra vez a las condiciones iniciales, que empiezan con velocidad 1 igual a 0, y la velocidad 2, ahora sí. La velocidad de B, ¿de cuánto? La velocidad 2 debe ser igual a 0, porque dice, después de qué distancia D se debe eliminar la fuerza, si el collarín debe llegar al soporte C con velocidad 0. De allí salió este dato. Y al tomar esa condición, simplificó el problema. Entonces, quiere decir que la energía inicial es 0. Tanto A como B están igual, velocidades igual a 0. La energía 2, o sea, es decir, también, porque dice que apenas toque el soporte. Entonces, T2 y T1 se convirtieron en 0. Nada más quedó trabajo debido a la fuerza. ¿De cuánto? 150 por una distancia que le estamos llamando D, a la cual vamos a soltar o dejar de aplicar esa fuerza de 150. Y luego, y vemos que hace trabajo positivo la fuerza de 150. Aquí ya habíamos visto que el peso de A se opone al movimiento y por eso otra vez le aplicamos signo negativo. Trabajo negativo. ¿Y cuánto? El peso por la distancia que se va a desplazar el bloque A, igual a 0. Observamos entonces que esto ya me permitió encontrar
la distancia a la que debo de o debemos dejar de aplicar esta fuerza. ¿Cuánto? 235 milímetros. Entonces, se aplica durante 235 milímetros, se suelta, y este collarín va a llegar apenas a tocar el bloque C. Queda concluido el problema. Vean la sencillez, pero siempre y cuando lo tengamos muy claro el qué está sucediendo y cómo está sucediendo. ¿Sí? Relacionando bien los desplazamientos, las fuerzas que están interviniendo, en este caso que fueron pesos. Queda concluido el problema, contestadas las dos preguntas, y pues creo que tenemos la certeza que está bien realizado. Otro ejercicio. En una operación de mezclado de metales, un cubo lleno de minerales está suspendido de una grúa viajera que se mueve con rapidez de igual 3 metros por segundo a lo largo de un puente estacionario. Si la grúa se detiene repentinamente, determinar la distancia horizontal a la que se moverá el cubo. Es decir, aquí está B, este es el vectorcito B. Vamos a ver si lo ampliándolo para que se vea un poquito más. Ahí está. Aquí está B, un punto de referencia, otro punto de referencia. Aquí hay 9 metros de altura. Este es un cable. Y entonces esta grúa pues está moviendo este cubo hacia atrás, hacia adelante, etcétera, ¿no? Pero bueno, en este momento el problema nos dice que se está moviendo a la derecha. Pero dice que si se detiene la grúa repentinamente, y este es un cable, significa que es como un péndulo. Se detiene, pero trae una inercia. Se va a seguir moviendo así. Va a ser esto. Entonces, por eso dice la pregunta, si les detiene determinar la distancia horizontal a la que se moverá el cubo. Imaginemos que, por ejemplo, aquí hubiera una pared y de pronto se detiene. Bueno, ¿qué va a hacer este? Va a irse y va a actuar como si fuera un martillo. ¿Sí? Golpearía si llega a tocar la pared. Imaginemos que fuera ese el problema. Y pues destruiría. Entonces hay que ver a qué distancia y a qué velocidad lo puedo detener y pueda seguir oscilando sin que haga daño. Bien. Veamos entonces cómo resolver esto. Lo que acabo de mencionar, al detenerse la grúa, el cubo va a seguir moviéndose. ¿Cómo? Así. Este es el cubo. ¿Verdad? Bien. Y estaría moviéndose. Va a desarrollar una distancia X horizontal, y como este cable no se alarga, si aquí mide 9 metros, también aquí mide 9 metros. Pero ya se elevó el cubo una altura h. ¿Okay? Bien. Observamos entonces que aquí toda la distancia es 9. Pero entonces esta altura que hay de acá hacia arriba sería 9 menos h. Sin duda ya lo observaron eso. Bien. Aquí está. Es la misma figura. Bueno, aquí ya generamos este triángulo que está aquí, es el que tengo aquí. Y ya se colocó X, se colocó la hipotenusa y se colocó este cateto. Así de sencillo el problema. Ahora sí, ya hemos bosquejado. Pues aquí ya podemos ir dándole datos, es decir, qué es lo que está sucediendo. Bueno, entonces aquí aplicamos
Aquí pues es el mismo triángulo. Aquí porque ya tengo datos. Aquí ya se calculó por ahí qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Como resultado final. Entonces, una vez que tengo estas gráficas, tenemos que T1 más trabajo 1, 2 igual a T2. ¿Sí? ¿Sí? De tal manera que este es igual a T1, que es un medio de la masa por velocidad 1 al cuadrado. Bien. Ahora, WH. ¿Por qué tiene signo negativo? Porque igual como les puse hace un ratito aquí, hay un vector que está actuando, digamos, aquí así, aquí lo voy a poner. Que es el peso que es el peso del cubo. Está actuando siempre vertical hacia abajo. Y mientras su desplazamiento, ¿qué es lo que está haciendo? Lo está haciendo, está ascendiendo, está subiendo. ¿Cuánto? Una altura h. Y de allí entonces el signo menos WH. Realmente, de ahí salió el signo. Eso va a ser igual a la energía 2. El medio de la masa por la velocidad 2. Pero ¿qué debe suceder para que desarrolle toda la distancia X? Debe también llegar a una altura h máxima. Pero llegar a una altura h máxima significa que la velocidad 2 debe ser igual a 0. Si no, seguiría moviéndose horizontalmente y verticalmente. Entonces de aquí, vean cómo las condiciones nos van dando, nos van facilitando la solución. Simplemente con que interpretemos correctamente lo que está sucediendo de manera física, ¿verdad? Es una apreciación que no falla. Entonces, ahora sí, ya desarrolló toda la altura y toda la X, pero va a ser un momento en que la velocidad 2 va a ser 0. Obviamente que por el mismo efecto de la gravedad va a volver a regresar, pero ya tenemos la distancia X máxima que va a desarrollar. ¿Sí? Allí está ya entonces propuesta el problema. Bien, entonces aquí por ejemplo nos dicen que la velocidad es 3 metros por segundo al cuadrado. Esto como V2 es igual a 0, esto sería igual a WH, etcétera, ¿no? Aquí podemos factorizar también. Esto se va a ir a la derecha, MGH, determinamos, es decir, dividimos entre las masas y se simplificó el problema. Desaparecen las masas. Y resulta que H es igual a 3 al cuadrado, ¿sí? Por 2 por 9.81. Entonces resulta que es 0.4587 metros, es lo que tengo aquí. ¿Sí? Esa es la distancia. Aquí quedó, esta es la formulita que salió de aquí, lo que decía ahorita. Esta masa con esta masa se volvieron la unidad. O bien, dividido entre más aquí, y se simplificó y nos quedó esta expresión. Es la que tenemos aquí. ¿Sí? Bien. Si ya conozco entonces este cateto y conozco la hipotenusa, puedo conocer X. Es lo que tenemos aquí. 9 al cuadrado menos el valor de este cateto me va a dar X. ¿Cuánto es? 8.55 el valor de este cateto. De tal manera que X va a moverse el cubo de manera horizontal 2.81 metros. Esa es la respuesta.
determinar la distancia horizontal a la que se moverá el cubo si se detiene, si repentinamente lo detenemos la grúa. ¿Quedó resuelto el problema? De una manera sumamente sencilla, pero tomando en consideración las condiciones físicas del problema. Vean, o sea, algo muy sencillo. Veamos este otro, a ver qué hay. Dice un bloque de 4 libras está en reposo sobre un resorte de constante 2 libras por pulgada. Y se le pone encima el bloque de 4 libras, el bloque de 4 libras a otro, el de 4 se le coloca otro de 8 libras de manera que lo toque justamente y luego se suelta. Determinar. ¿Qué es lo que está indicando? Tengo originalmente este de 4 y luego, así como lo indica aquí la mano, con mucho cuidado, colocamos el de 8 sobre el de 4. ¿Y eso qué va a provocar? Que se comprima el resorte. ¿Por qué? Porque ya está, los primeros 4 ya están sobre el resorte, pero luego por el aumento del peso, ¿y qué va a hacer el resorte? Vuelve a responder comprimiéndose. Entonces, nos piden determinar la velocidad máxima lograda por los bloques, porque van juntos. La fuerza máxima ejercida por los bloques sobre el resorte. Bien, pues vamos a empezar entonces por algo. Por ejemplo, esto. El resorte está soportando inicialmente 4 libras y está en equilibrio temporalmente. Por eso le colocamos que su velocidad inicial es igual a 0, la de 4 libras. O sea que F1 ya hay una fuerza original de 4 libras. Pues aquí está el dibujo. 4, luego le coloco 8. Originalmente ya tenía una reacción el resorte de 4 libras, porque estaba equilibrando el primer bloque. Bien, entonces, condición inicial. Ahora la fuerza total que el resorte aplica es una fuerza total. Originalmente, ¿cuánto tenía? 4, porque ya estaba soportando el primer bloque. Más, aplicamos calle, en este caso ya es la deformación del resorte. Entre más grande sea la deformación, pues más fuerza estará aplicando el resorte, está respondiendo. Bien, hay que homogeneizar las unidades porque aquí está libras por pulgada, decía por allí, aquí está. Mientras que lo necesitamos en libras pies. Ah, bueno, entonces 2 libras por pulgada es equivalente a 24 libras por pies, ¿sí? Es una conversión. ¿Por qué? Porque una pulgada, es decir, un pie tiene 12 pulgadas. Entonces 12 por 2 serán 24 libras necesito para que se deforme un pie. Así lo podemos interpretar esto. Bueno, entonces ya tenemos allí los modelos que me van a servir, me van a ayudar para ir planteando el problema. ¿Ok? Bien, entonces aquí ya vemos condiciones. Se va a deformar una distancia y, que es la que está apareciendo aquí. En total, ya se está moviendo 4 más 8, ya se están moviendo un peso de 12 libras. Y cada vez el resorte empieza a moverse, a moverse, a moverse. Y el resorte, ¿qué hace? Empieza a responder en sentido opuesto al movimiento de los bloques.
y va creciendo su forma, su fuerza, hasta que llega a ser capaz de detener los dos bloques, los detiene. Allí ya llegará a tener una fuerza como que nos piden por allí, que sería su fuerza máxima. Pero nos están pidiendo la velocidad máxima. ¿Cómo resolver eso entonces? Con trabajo y energía. Tenemos que hacer entonces estos bosquejos para poder ir interpretando de dónde sale toda esa información. Energía cinética más trabajo, energía cinética. Parte de con velocidad cero, sí. Por eso T1 se convirtió en cero. Ahora trabajo debido al peso de los bloques. Es igual a 12y menos 4y. Bueno, aquí ya es un desarrollo de lo que tenemos aquí. Porque este es igual al trabajo debido al los pesos, pero menos, ¿sí? El trabajo que hace un resorte. El trabajo se está oponiendo. Mientras el movimiento es hacia abajo, el resorte está actuando en sentido opuesto. Y entonces, por eso le corresponde, pues, un valor de, negativo. Entonces, aquí, por ejemplo, tiene que, originalmente tiene menos 4y y menos 1/2 de k por y cuadrada. Es decir, aquí ya tiene una cantidad de fuerza original y se le está adicionando una más, porque esta es la fórmula, si ustedes recordarán cómo fue la fórmula de trabajo de un resorte. 1/2 de k por x cuadrada, así nos quedó. Entonces aquí es 1/2 de k por la y cuadrada. Este primer 12y es esto que tenemos aquí. El total es 12, esta carga, y se va a mover una distancia y. Es lo que tenemos aquí. Y menos, ahora sí, la suma de la reacción que está tomando el resorte. Bueno, esos son los términos. Ese es igual a 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, que es la energía cinética, durante que los bloques están en movimiento. Bueno, desarrollamos estos términos que tenemos aquí, 12y menos 4y menos 1/2. Aquí nos dijeron que K es, aquí lo encontramos, 24 pies, perdón, 24 libras por pie. Bueno, ya está homogenizado. Entonces aquí ponemos el valor de 24 por la deformación del resorte, y esto será 1/2 de la masa. La masa, entonces lo debo, a las 12 libras lo divido entre G para que se convierta en masa. En este caso, ¿por qué? Porque estamos hablando de libras y libra es peso, no es masa. Bien, se ha hecho ya la conversión y nos quedó una velocidad que le podemos llamar velocidad 2. Entonces podemos simplificar esto, que tenemos esto de aquí, y nos quedó esto. El 2 entre 2 sería 6, y velocidad 2 al cuadrado. Esta es nuestra ecuación, que le podemos llamar ecuación 1. Ya simplificada. Ahora sí viene la parte física. Este es mi modelo matemático. Ecuación 1. Ahora dice, la velocidad máxima se presenta cuando. Entonces recordamos un poquito nuestro cálculo. ¿Cuándo se presentaba un máximo o un mínimo? Cuando la derivada, ¿sí? Cuando la pendiente se convertía en 0, ¿sí? Entonces quiere decir que derivo esto, igual a 0. Esto es cuando el peso de los dos bloques no pueden proporcionar más energía cinética. Es decir, ¿por qué?
porque estamos buscando la velocidad máxima. Y por eso aquí el concepto ¿verdad? Es decir, si tengo la velocidad máxima, quiere decir que la máxima energía que pueden producir los bloques. Es por eso la nota que tenemos aquí. Bien. Entonces continuamos para resolver. Y entonces, al derivar lo que teníamos aquí, 8y, al derivarlo respecto de y, se volvió la 8, 2 por 12, se convierte en 24, etcétera. Bueno, aquí están, igualados a 0. Esto me permitió a qué distancia se va a presentar la velocidad máxima. Resulta que va a ser cuando y es igual a 8 entre 24, que es 1/3 de pie. Este es Ft. Ah, bien. Entonces ya tengo el valor de y. Ahora sí, volvemos a regresar a la ecuación 1 que dejamos allí antes. Está. Ahora sí ya sé que es 1/3 de pie. ¿Sí? Creo que ese fue el valor que tuvimos. Aquí. Aquí está, eso. Es lo que estamos poniendo aquí. 1/3 donde aparece y, aquí es la masa, y aquí se va a presentar, como fue un máximo, corresponde a la velocidad máxima. ¿Salió de dónde? De la ecuación 1. Hacemos operaciones aquí y finalmente reducimos, hacer la reducción, y resulta que se va a presentar una velocidad máxima de 2.67 pies por segundo. ¿Y dónde va a suceder? Cuando haya descendido 1/3 de pie. Está resuelto el inciso A del problema. Inciso B. Ahora decía, creo, la fuerza máxima. ¿Cuándo va a suceder? Pues la fuerza máxima se obtiene cuando el resorte ya tuvo todo su alargamiento o su acortamiento. En este caso se está acortando. ¿Y esto sucede cuándo? Pues cuando ya se detengan los dos bloques. Y nuevamente nos vamos a la ecuación 1. Para eso nos sirvió, fue muy importante la ecuación 1. A ver, lo dejamos preparar. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, ahí está. Aquí, si vamos a la ecuación 1, decía pues de que 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero ¿qué estamos diciendo aquí? Que la deformación máxima del resorte va a suceder cuando la velocidad final sea igual a 0. Y por eso aquí pusimos 0. Si regresamos a ver la ecuación 1, esta es la que le estamos poniendo 0. Porque ya se detuvo el bloque. ¿Sí? De allí salió ese 0. Ahora, de aquí entonces encontramos pues en este caso la deformación máxima. Es decir, al suceder esto, que se detiene, y resulta que y es igual a 2/3 de pies. Ah, bien, si ya tengo entonces la deformación máxima, regresamos al modelo que teníamos. 4, ¿dónde está? Aquí. La fuerza total, y es lo que estamos reemplazando aquí. 4 que ya tenía, más 24 por la deformación máxima. ¿Ok?
que va a suceder. Simplificamos y resulta que el resorte va a llegar a obtener una fuerza máxima de 20 libras. Es decir, aquí empieza a moverse y entonces los bloques que hacen van bajando, bajando, bajando y hasta que llegamos a que se detiene. Se detiene a 2/3 de pies y en ese instante se presenta lo que ahorita encontramos, que va a tener o registraría una fuerza máxima de 20 libras. Vean cómo es de diferente el estado estático con el dinámico. ¿Por qué? Porque estamos manejando 8 más 4 son 12 libras. Sin embargo, por el estado de movimiento, el resorte está soportando hasta 20 libras. Entonces, ahí es donde debemos de tener muchísimo cuidado cuando vamos a diseñar una estructura. No es lo mismo una carga estática que una carga dinámica. Lo acabamos de ver. Entonces, estos 8 o 12 llegan a tener un efecto hasta de 20. Hasta de 20 libras. Eso que nada más se colocó con mucho cuidado esta carga de 8 libras sobre el de 4. Ahora imagínense si lo dejamos caer desde una altura diferente de 0, la gran cantidad de fuerza que va a tener que soportar ese resorte. Por eso, sin duda, tenemos la experiencia. Vamos a poner que vamos en un automóvil y tiene sus amortiguadores. Al pasar en un bache así muy brusco, ¿qué pasa? Estos resortes tienen una cierta capacidad, pero si rebasan, pues hasta los podemos dañar. Y el golpe que recibe obviamente el coche. Mientras que si va en una carretera parejita, bien, sin brusquedad, pues los resortes sí se deforman, pero levemente. Y allí pues, por ejemplo, un automóvil, ¿no? Porque duele, ¿no? Cuando sobre un bache, ya estamos esperando que haya dañado, por ejemplo, el amortiguador, y cuesta, ¿no? Eso es lo que debemos entender, jóvenes, y tener muy presente cuando estén diseñando. Por ejemplo, una losa, una viga, una columna. No es lo mismo que vayamos construyendo así las cargas de manera estática, a que de pronto tenga que soportar lo que se llaman cargas de impacto, cargas bruscas. Por ejemplo, imagínense las pistas de los aviones. Cuando llegan a tocar la pista, si no la diseñamos con la resistencia, con la cantidad de carga que va a soportar momentáneamente la pista, sin duda que se va a dañar y pues se va pues todo, tanto la pista, el avión y todo lo que va a suceder. Entonces esto es algo muy importante, muy serio, ¿verdad? Por eso debe haber mucho interés en esto, para que cuando estén diseñando, depende qué estén diseñando. Si, por ejemplo, van a poner una maquinaria sobre una losa, hay que tener mucho cuidado con la vibración.
Por eso, por ejemplo, los helicópteros, cuando se les deja su espacio para que aterrice en un edificio, meten en un proceso de vibratorio muy alto los edificios. Y el helicóptero no pesa mucho. Sin embargo, el efecto que provoca es grandísimo. Y allí, pues, que tenemos que saber distinguir